Y si te dijera que esa ansiedad que tanto temes en realidad es una señal de que estás más libre de lo que crees. Vivimos huyendo del vacío, del vértigo de no saber qué hacer con nuestra vida. Pero Kierkegaard lo entendía diferente. La ansiedad no es tu enemigo. Es la antesala de tu libertad. Ignorarla te deja atrapado en una vida que no elegiste. Escucharla podría ser el primer paso para construir una existencia auténtica. Entonces dime, ¿estás dispuesto a mirar tu ansiedad de frente y descubrir lo que realmente te quiere decir? Vamos a explorar cómo la ansiedad existencial no solo paraliza, sino también despierta nuestro potencial. En lugar de verlo como una enfermedad, presenta la ansiedad como la voz de la libertad, una puerta hacia la autenticidad y la responsabilidad personal. Mareo de la libertad. Inspirado en Kierkegaard, la ansiedad es la sensación de vértigo frente a la infinitud de posibilidades. La posibilidad de posibilidad. Es distinta del miedo. El miedo tiene un objeto concreto. La ansiedad habla de lo abstracto, lo posible. Cuando te enfrentas a una decisión importante y sientes ese vértigo interior, esa mezcla de miedo, duda y emoción, no estás fallando, estás sintiendo el mareo de la libertad. Kierkegaard lo llama así porque, cuando el ser humano se da cuenta de que tiene infinitas posibilidades, algo en su interior se tambalea. Ya no hay una ruta fija, ni certezas absolutas, solo la libertad de elegir y el peso que conlleva. Ese mareo no es un síntoma de debilidad, es una señal de que estás vivo y despierto. Significa que te has salido del piloto automático, que estás considerando caminos que antes ni sabías que eran posibles. En vez de temerlo, puedes aprender a respirar dentro de esa ansiedad, a convertirla en brújula, no en cárcel. Cada vez que sientas esa sacudida interior, recuerda esto. No es señal de que algo anda mal. Es señal de que estás en el umbral de algo nuevo. La libertad da vértigo, sí, pero también da alas. Atrévete a habitar ese espacio incierto. Porque quien es capaz de sostener su propia ansiedad, también es capaz de crear su propia vida. La ansiedad como llamada. Lejos de paralizarnos, su correcta aceptación puede generar creatividad, autoconocimiento y acción audaz. Quien ha aprendido a ser ansioso del modo adecuado, ha aprendido la máxima ansiedad, la posibilidad de la libertad. La ansiedad no es solo una carga, es una llamada a despertar. No aparece para destruirte, sino para mostrarte que hay algo en ti que necesita atención, transformación, crecimiento. Es el alma tocando la puerta, recordándote que hay decisiones que postergas, caminos que temes recorrer, partes de ti que aún no has escuchado. Kierkegaard lo comprendió con claridad. La ansiedad es la forma en que la libertad te susurra que tienes algo por hacer contigo mismo. Cuando sentimos ansiedad profunda, no es simplemente un malestar sin sentido. Es una señal de que estamos frente a una bifurcación interior, donde debemos elegir entre lo cómodo y lo auténtico, entre lo que conocemos y lo que realmente deseamos. Quedarse paralizado es fácil, pero la ansiedad crece porque algo dentro de ti ya no puede seguir igual. Aceptar esa llamada no significa tener todas las respuestas, sino tener el coraje de avanzar sin ellas. Se trata de aprender a caminar con la incomodidad como compañera, sabiendo que cada paso en medio del temblor interior te acerca más a una vida con propósito. Escuchar tu ansiedad es escucharte a ti mismo, en lo más profundo y verdadero. Origen bíblico y filosófico. Usa el ejemplo de Adán frente al árbol del bien y del mal. Su ansiedad inaugura la conciencia de elección y lleva al nacimiento del pecado. Esta ansiedad inicial permite la salvación del ser humano, generando reflexión y responsabilidad. En el relato bíblico de Adán frente al árbol del bien y del mal, no vemos solo la historia de una caída, sino el nacimiento de la conciencia. Kierkegaard lo interpreta como el momento en que el ser humano descubre que es libre, que puede elegir, y con ello, que puede errar. Esa primera ansiedad existencial, la duda, el vértigo, la atracción por lo prohibido, es también el comienzo de la responsabilidad personal. La ansiedad, entonces, no es castigo, sino despertar. Cada vez que te enfrentas a una decisión difícil, estás en ese mismo jardín. No hay voces celestiales diciéndote qué hacer, solo tu propia conciencia exigiéndote elegir. Y eso puede doler, porque implica renunciar a la comodidad de que otros decidan por ti.
pero también es sagrado, porque es el instante en que te haces autor de tu vida. Aceptar esta raíz profunda de la ansiedad te da poder. Te permite entender que no eres víctima de tus dudas, sino que estás en medio de un proceso espiritual de evolución. Cada elección consciente es una afirmación de tu libertad. Y cada momento de ansiedad, si lo atraviesas con valentía, es una oportunidad para nacer de nuevo. Dualidad destructiva versus educativa. Si la ansiedad se evade, lleva a parálisis, evasión o conformismo. Si se enfrenta, se convierte en una maestra existencial que nos impulsa hacia la acción auténtica. La ansiedad tiene dos rostros. Puede ser un enemigo silencioso que nos paraliza o una maestra exigente que nos impulsa a crecer. Todo depende de cómo decidimos relacionarnos con ella. Si la evitamos, si la ocultamos bajo distracciones, hábitos automáticos o la negación, se vuelve tóxica. Se transforma en confusión crónica, cansancio del alma, insatisfacción permanente. Pero si la enfrentamos con honestidad, si nos atrevemos a escuchar lo que intenta decirnos, la ansiedad puede ser una guía poderosa hacia una vida más auténtica. Kierkegaard nos recuerda que la ansiedad no es un error de la mente, sino una función del alma que está evolucionando. Por eso, cuando aparece, hay que detenerse, respirar, mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué parte de mí pide ser escuchada? ¿Qué verdad he estado evitando? ¿Qué posibilidad me asusta tanto que prefiero encerrarme en lo conocido? Convertir la ansiedad en algo educativo requiere valor, pero también paciencia. No se trata de eliminarla, sino de transformarla en claridad. Dejar que te enseñe, que te oriente, que revele las partes dormidas de tu ser. Al final, quien aprende a convivir con su ansiedad, no solo gana calma, gana sabiduría emocional. Ansiedad en la vida moderna. Vivimos en una era con cientos de decisiones posibles, carrera, pareja, estilo de vida, y eso multiplica nuestra ansiedad existencial. Reconocerla y gestionarla nos permite vivir con intención y compromiso personal. Vivimos rodeados de opciones. Podemos cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja, de identidad, de estilo de vida con solo unos clics. Esa libertad ilimitada que en apariencia debería liberarnos, muchas veces nos abruma. Nos sentimos paralizados ante tanta posibilidad, y en ese exceso nace una ansiedad moderna, silenciosa, que se disfraza de insatisfacción constante. Pero esta ansiedad no es una condena, es una llamada a la conciencia. Kierkegaard diría que nunca habíamos sido tan libres, pero tampoco tan necesitados de dirección interior. En un mundo que te empuja a tener éxito sin preguntarte quién eres, la ansiedad puede ser el grito del alma que te pide volver a ti, preguntarte, ¿qué deseo yo? ¿Qué camino es mío, no impuesto? En medio de tantas voces externas, la ansiedad puede ayudarte a diferenciar lo verdadero de lo prestado. En vez de verlo como debilidad, puedes usarlo como señal de que estás listo para elegir con más profundidad. No cualquier vida, sino la tuya. La ansiedad moderna se transforma cuando dejas de huir y comienzas a escuchar. No estás perdido. Estás en medio de una decisión importante. Y si aprendes a leer esa incomodidad, ella puede guiarte hacia una vida más coherente, libre y consciente. Claves para transformar la ansiedad. Conciencia plena. Mirarla de frente como señal de opciones. Responsabilidad activa. Asumir que cada decisión define quiénes somos. Salto cualitativo. Actuar aún sin certezas, confiando en la propia subjetividad. Reflexión continua. Usar la ansiedad como espejo para indagar qué valores y metas importan realmente. Transformar la ansiedad no significa eliminarla, sino redefinir tu relación con ella. La primera clave es dejar de verla como enemiga y comenzar a verla como un mensaje profundo. Cada vez que sientas ansiedad, en lugar de reaccionar con miedo, practica la conciencia plena, detente, respira, y pregúntate qué parte de ti está siendo desafiada. No huyas del malestar, escúchalo con valentía. La segunda clave es asumir responsabilidad activa. Kierkegaard lo decía con fuerza, la libertad no es cómoda pero es necesaria. Cuando entiendes que tus decisiones son tuyas, incluso en la incertidumbre, empiezas a recuperar el control de tu historia. La ansiedad se reduce cuando eliges desde tus valores, no desde el miedo. La tercera clave es el salto de fe. Actuar, aunque no tengas garantías.
No necesitas esperar a tener certeza absoluta para moverte. Necesitas confianza en tu capacidad de adaptarte, aprender y crecer. Es ahí donde nace el coraje auténtico. Por último, haz de la reflexión un hábito. Anota tus pensamientos, conversa contigo mismo con honestidad. La ansiedad pierde poder cuando dejas de temerla y comienzas a integrarla, porque al final, quien puede caminar con su ansiedad sin dejarse vencer, es quien vive con más profundidad, conciencia y libertad. La ansiedad no es un obstáculo, es el combustible de la autenticidad. Tomar las riendas de la propia libertad es descubrir que, bajo ese vértigo, se encuentra la mejor versión de uno mismo. La ansiedad no es un defecto de tu alma. Es una señal de que estás vivo, libre y ante algo que realmente importa. Kierkegaard lo entendía con claridad. Solo quien se atreve a sentir el vértigo de la libertad puede llegar a ser verdaderamente él mismo. Si alguna vez te has sentido perdido entre tantas decisiones, esa incomodidad que llevas dentro podría ser el inicio de tu transformación. ¿Y tú? ¿Has sentido que tu ansiedad te está diciendo algo que no quieres escuchar? Déjalo en los comentarios. Quiero saber cómo vives tú ese vértigo interior. Y si este video resonó contigo, el próximo te va a hablar aún más fuerte. Es un paso más profundo en este viaje hacia ti mismo. Haz clic ahora y sigue explorando lo que casi nadie se atreve a mirar de frente. Nos vemos ahí.